Muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse en este nuevo espacio de análisis e información que proponemos desde el gremio para hablar con con los analistas, con las regiones, con los empresarios sobre investigaciones que realizamos en el gremio a partir de nuestra información de coordenada urbana, a partir de información pública y a partir de los análisis y digamos las preguntas que usualmente surgen para nuestra actividad. Esperamos que se siga conectando más gente, pero vamos a honrar la participación de quienes ya se conectaron. Y en ese sentido vamos a contarles rápidamente cuál es la agenda de trabajo para hoy. Tenemos tal vez tres partes en esta sesión de trabajo y bienvenidas todas las preguntas que nos puedan dejar en el chat. Nos va a servir muchísimo para afinar nuestros análisis. Y vamos a tener como tres partes. La primera, vamos a hablar un poco sobre las cifras del sector, cómo estamos viendo nosotros la evolución del mercado de vivienda nueva, qué tendencias y qué dinámicas hemos visto de corto plazo y también algunas de mediano plazo. Lo segundo, vamos a hablar sobre un informe muy interesante que ha propuesto la Jefatura de Información y Análisis Estratégico del gremio, liderada por Karen Ortega y Nicolás Buitrago, que es un análisis sobre la tenencia de la vivienda con un enfoque de género y un análisis comparativo frente a algunos datos del censo poblacional y de la gran encuesta integrada de hogares, que hace parte también de uno de los programas y los esfuerzos del gremio, que es vincular el componente de género dentro de su matriz o dentro de la ecuación de productividad. Y cada vez que podamos tener información y podamos compartirla, creo que para nosotros es muy, muy importante. Y al final vamos a tener un espacio en el que Nicolás Buitrago nos va a compartir una herramienta que existe hoy en día de coordenada urbana que se llama geoanálisis y nos va a hacer algunas demostraciones sobre la facilidad de los cálculos y de la importancia de la información georreferenciada con que hoy cuenta este instrumento. Sabemos que es muy importante cada día facilitar la lógica de consulta de información y en ese sentido es para nosotros muy importante también conocer el feedback de sus diferentes grupos de interés para ver cómo podemos mejorar y cómo podemos seguir, digamos, desarrollando acciones estratégicas para facilitar la consulta de información y que cada vez podamos, como ha sido un pilar del gremio, ser un excelente proveedor de información a través de Coordenada Urbana, nuestro sistema referenciado. A los gerentes y a las demás personas que se conectaron, de nuevo, muchas gracias por hacer la divulgación de este espacio y creo que estamos listos para arrancar. Creo que la presentación sí ahí ya se puede ver, entonces tal vez voy a empezar a contarles muy rápidamente qué tenemos para la sesión de hoy. Entonces, como les mencionábamos, esta primera parte la voy a hacer yo y la segunda parte la va a presentar Karen Ortega. Y este primer capítulo básicamente es hacerles un resumen muy rápido de lo que hemos venido observando en el mercado de vivienda a lo largo de este 2021. Hay bastantes conclusiones anticipadas en este informe. Una de ellas es el mercado a lo largo del 2021 se ha comportado relativamente bien. No podemos decir que haya sido, digamos, un año estructuralmente crítico en términos de lo que veníamos observando de retrospectiva, que los números son en buena hora muy, muy positivos. Lo segundo que uno podría anticipar es si hemos tenido cierta irregularidad en la dinámica tanto comercial como constructiva. Este año arrancó con fuertes confinamientos, tuvo tal vez un febrero y marzo relativamente mejor, tuvimos un abril no tan bueno y un mayo donde los datos también muy sobre el contexto reciente en materia social y económica del país, producto de los bloqueos y el paro, pues tuvo también un impacto importante. Más o menos, en resumen, esa es la historia que tenemos sobre lo que hemos visto a lo largo del 2021, pero también es interesante ver cómo en términos comparativos realmente estamos teniendo un volumen de actividad sustancialmente mayor a los 5 primeros meses del año pasado. Entonces, voy a ir rápidamente aquí por algunas diapositivas para contarles muy rápidamente qué vimos en el mercado. Un mayo con ventas de 14.622 unidades. Es un dato que tiene dos lecturas. De nuevo, es un dato que crece en términos anuales. Ciertamente, frente a lo que observamos en el 2020, estamos teniendo un crecimiento del 54%, que es un dato muy positivo. Pero es un dato que se aleja un poco también de la dinámica de los últimos 8 o 9 meses, que veníamos con un promedio de ventas del orden de 18.000, 20.000 unidades. Luego el mercado en mayo tuvo una contracción importante.
Ahora, ¿qué tanto de esto se explica por la lógica de bloqueos, la lógica de paros y la lógica de demás? Yo creo que una muy buena parte puede ser atribuido a esa dinámica y estamos muy expectantes del mes de junio para ver cómo puede reaccionar si fue un evento mucho más de carácter coyuntural o estamos experimentando digamos, un nuevo nivel de comercialización que podría ayudarnos a construir la perspectiva para lo que nos queda de este año y para el 2022. Entonces, ese fue el dato en materia comercial. Aquí voy a señalar algunas cosas que me parecen relevantes, pero simplemente señalar que entonces de estas 14.622 unidades, tenemos una distribución que tuvo este comportamiento. 733 unidades del segmento alto, del segmento medio 3.214 unidades y en materia de BIS 10.675 unidades. Los tres segmentos en términos comparativos anuales frente a mayo del año pasado tuvieron un comportamiento positivo. Y eso es algo definitivamente importante a destacar, es decir, estamos en unos niveles en términos anuales favorables. Pero segundo elemento que vale la pena destacar es que en efecto en los tres segmentos también, frente a los niveles promedio de los últimos 8 meses, pues tuvimos también una reducción importante en el mes de mayo en particular. Nos aleja un poco de ese promedio, nos mantiene en unos niveles, digamos, más cercanos quizás a lo que teníamos de comercialización en los años 19, probablemente a comienzos, sí, 19 y finales del 2018, pero creemos que puede ser entonces, o de nuevo lo reitero, puede ser muy atribuido al efecto que tuvimos en el último mes o en el mes de mayo, particularmente por los bloqueos y paros y demás. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí podemos darle un poco de beneficio de duda a este último dato y más bien centrarnos y seguir viendo la evolución del mercado sobre los niveles de 18.000 unidades que veníamos observando. Segunda conclusión importante de esta diapositiva que nos parecía relevante destacar es la vivienda social sigue jugando un terreno muy, muy importante. Particularmente en ese mes tuvimos 8 de cada 10 viviendas o 7 de cada 10 viviendas fueron comercializadas en el segmento de vivienda de interés social y sigue siendo el mercado con mayor dinamismo, con mayor eh, incentivo en el lanzamiento de proyectos, con la mayor, digamos, estabilidad e incluso crecimiento de su oferta en varios mercados y con indicadores de riesgo muy favorables como lo vamos a ver ahorita en las siguientes diapositivas. Desde el punto de vista de nuevos proyectos al mercado, se lanzaron 10.279 unidades, dato relativamente más bajo frente a los niveles promedio, igual que les mencionaba en materia de ventas. Y en términos anuales, tuvo un crecimiento del 7,5%, siendo un crecimiento mucho más modesto frente a las ventas. Y creemos entonces también que un poco la incertidumbre que se genera, derivado de toda esa coyuntura social reciente, pues obviamente puede que aplace en muy buena medida decisiones de lanzamiento de nuevos proyectos. No fue mayo el mes idóneo para el lanzamiento de proyectos y eso, digamos que sobran los argumentos para explicar el por qué. Pero creemos entonces que lo importante de esta dinámica es que se pueda seguir abasteciendo el mercado bajo la lógica de comercialización que estamos teniendo y creemos que en eso, en una lectura quizás un poco más de mediano plazo, tenemos una tranquilidad importante. Por segmentos, básicamente una composición similar. Quizás el único dato que nos sorprendía un poco era la reducción en el segmento alto, que pasó de 435 a 231 unidades. Son datos que en términos mensuales pueden tener una variabilidad enorme. Luego ocurre un poco lo mismo que les mencionaba. Pero lo segundo importante, y refrendando lo que decíamos al inicio, tenemos 8.000 unidades de vivienda de 10.000 que se lanzaron. Luego, el mercado de vivienda social sigue siendo, digamos, un altísimo jalonador de el total de actividad. Esto desde el punto de vista comercial. Ahora hablemos un poquito del punto constructivo, que para nosotros el punto de partida de esta discusión siempre son las iniciaciones de obra. Nos marca, es una variable o es un indicador que nos permite monitorear muchos elementos. Restricciones para el inicio de los proyectos, nos permite ver volúmenes de actividad prevista, nos permite estimar consumo de materiales en los próximos meses y sobre todo nos permite ver qué tanto realmente de lo que estamos viendo de intención de compra se traslada al inicio de obras, que es finalmente donde se genera la mayor parte de empleo y la mayor parte de valor agregado. Entonces, el monitorear el inicio de obras siempre nos parece a nosotros algo estructuralmente importante.
¿Cómo ha sido la evolución de estos inicios de obra en los últimos meses? Aquí vamos a contarles un poco los datos en términos acumulados anuales y en términos mensuales. Diapositiva, gráfica de la izquierda en términos anuales, gráfica de la derecha en términos más de la evolución de corto plazo en términos mensuales. ¿Qué hemos visto? Un repunte a lo largo del 2021 en términos anuales de la cantidad de unidades de vivienda que han iniciado construcción. Y esa es una muy buena noticia. Es una buena noticia porque nosotros el año pasado, el mismo corte, estábamos viendo 122.000 unidades iniciadas a ese corte en el último año. Hoy estamos en 142.000 y nos acercamos a niveles más cercanos a los del 2019, que eran probablemente 145.000 o 146.000 unidades. ¿Qué nos invita a pensar esto? Que finalmente muy buena parte de los proyectos que se prevendieron en ese periodo empiezan a iniciar obra. Ahora, la pregunta que siempre nos formulamos es, ¿esta dinámica seguirá creciendo? De 142.000 vamos a alcanzar los niveles incluso que alcanzamos en el 2017 de 160.000 unidades iniciadas en un año. La respuesta es deberíamos poder lograrlo, es decir, los volúmenes de preventa nos indican que deberíamos rápidamente lograr esos niveles. Tenemos muchos proyectos con alto o con bastante avance comercial, entre 70, 80 y 90% que no han iniciado sus proyectos. Causas hay muchas, y precisamente la coyuntura de este año nos ha reflejado muchas más causas. Nosotros desde el año pasado venimos monitoreando cómo está el acceso al crédito, cómo está la cadena de abastecimiento del sector, cómo están los costos de construcción, cómo está el tema de trámites para el inicio de los proyectos, que sabemos también muchas veces genera un cuello de botella, y todos ellos tienen una buena parte de la explicación. Nosotros hicimos una encuesta hace poco, recogimos tal vez 110 o la percepción de 110 empresas del sector y encontramos que básicamente los tres principales elementos por los cuales se puede haber aplazado, restringido el inicio de las obras estaba asociado con el canal de abastecimiento. Existía desabastecimiento para ciertos insumos, o existe un precio realmente alto en términos de algunos costos de construcción comparativamente frente a la historia. Causas, de nuevo, se pueden atribuir a fenómenos internacionales y demás, pero en general encontrábamos como que esos dos problemas, siendo el de abastecimiento el más importante, luego el componente de crédito, estaba siendo un factor fundamental a la hora de inicio de obras. Se sumaban otros factores, tiempos en licencias de construcción, tiempos también en trámites asociados al inicio de obras, incluso tiempos que normalmente, digamos, eran menores y no generaban cuellos de botella para el desarrollo de los proyectos, pues han venido incluso entonces extendiéndose también a lo largo del último año. En conclusión, mayor volumen de actividades del inicio de obras. Nuestra expectativa y los indicadores líderes nos deberían decir que esto debería seguir creciendo el inicio de obras, pero sí que hemos identificado que podemos tener sesgos de que este número incluso caiga, ojalá al menos se estabilice, producto de muchos factores de la cultura que pueden hacer aplazar el inicio de estos proyectos. Lo vimos igualmente en vivienda social. El año pasado habíamos iniciado a mayo 81.000 unidades anuales de vivienda social. Estamos en 94.000 unidades anuales. El mercado en preventa va sobre el orden de 140.000 unidades. Luego lo que uno esperaría es que esta dinámica del último año en materia de inicios de obra en vivienda social se siga dando. Todos los otros factores explicados anteriormente aplican perfectamente desde luego a la BIS, e incluso en materia de vivienda social se suma un componente adicional que es la disponibilidad de los subsidios. Por supuesto, la disponibilidad de subsidios no juega directamente con el inicio, es una señal desde luego de seguridad para el mercado para continuar no solo con la dinámica comercial, sino con la dinámica constructiva de los proyectos de BIS. En eso en buena hora el Ministerio de Vivienda viene haciendo un trabajo excepcional en la consecución de recursos para poder sostener los volúmenes de demanda de subsidios que tenemos actualmente, y esperemos esto siga así en los próximos meses, como ha sido un poco la señal que hemos recibido de parte de ellos. En materia de vivienda no BIS, la reactivación ha tomado una buena dinámica. Nosotros teníamos una preocupación enorme el año pasado, y es que la dinámica de inicios de obra en no BIS, y se puede ver muy claramente en la gráfica, pues no cambiaba esa tendencia que era regularmente decreciente o permanentemente decreciente.
A mayo del 2020 habíamos iniciado 41.000 unidades, ya dimos un salto, se ve un primer quiebre en inicios de obra en proyectos no bis, y creemos que se han acelerado acelerado la comercialización del segmento medio, y también en algunos casos hemos visto el lanzamiento de un mercado que se repone mucho mejor. Entonces estamos viendo un inicio de obras que nos da señales positivas. No son niveles muy altos. Nuestra expectativa es que este mercado se comporte en inicios de obra sobre 55.000 a 60.000 unidades en lo que queda de este año y el 2022. Sería una dimensión más o menos equilibrada con lo que podemos esperar, y estamos también muy expectantes a que esto se dé. Desde luego aquí las presiones que hemos mencionado también generan un sesgo a la baja. Desde el punto de vista de cómo han estado las regiones en esta dinámica, este es un gráfico muy interesante que propone siempre nuestro equipo de investigación económica, Ivonne Cárdenas, y los demás miembros del equipo, y es básicamente comparemos cómo estábamos en el 2020 respecto al 2019. En el eje horizontal se puede ver la variación anual en el número de unidades de vivienda iniciadas anualmente a mayo del 2019. Para poner un ejemplo, vamos a irnos aquí en el caso de Tolima. Tolima tenía un crecimiento de los inicios de obra el año pasado del 75%, en el año 2019, perdón, o respecto al 2019. Y de respecto al 2020, este dato ya fue probablemente del 35%. Esta comparación de 2019 y 2020 nos describe básicamente que ciertos mercados o una buena participación de los mercados han tenido una mejor dinámica en términos de inicios de obra. Uno lo podría ver si nos comparáramos en el mercado nacional. Respecto al 2019 ha sido menor, ha sido una tasa de crecimiento negativa, pero ya respecto al 2020 la tasa de crecimiento pues está en el terreno positivo, y eso nos da mucha más tranquilidad. Quiere decir que mercados en los que estén en este cuadrante son mercados que se mantienen en una dinámica creciente. Mercados que estén en este segundo cuadrante son mercados que se han reactivado positivamente incluso respecto al 2020 y que no venían muy bien. Y todavía tenemos un grupo de mercados donde los inicios de obra se mantienen relativamente menores frente a los años anteriores. ¿Cómo está el componente de actividad no residencial? Yo creo que es muy importante siempre señalarlo. No todo el mercado de edificaciones es vivienda. Claro, juega un rol fundamental y pone del orden del 75% del área que se construye, pero el 25% restante, de pronto un poco menos, un 20% restante, tiene que ver con construcción no residencial. Y ahí la dinámica no ha sido, digamos, de la misma, o no ha tenido el mismo desempeño que hemos podido ver en materia de vivienda. Los mercados de oficinas, los mercados de comercio, industria e incluso la misma construcción institucional, que también aporta 1 millón de metros cuadrados año, no ha tenido una reactivación como la hemos podido ver con mayor claridad en el mercado de vivienda. En esta gráfica podemos ver los valores trimestrales a marzo, y en términos del inicio de obras, del volumen de área que se inicia en el segmento no residencial. Hemos tenido algo de crecimiento. Yo creo que se ha visto como que de pronto la tendencia puede minimizarse, esta tendencia decreciente puede reducirse y tal vez estabilizarse un poco, pero lo cierto es que en términos anuales, o en términos más bien trimestrales, pero en el agregado para todos los segmentos, veníamos construyendo 1.5 millones de metros cuadrados trimestralmente sobre el año 2016 y 2017. Hoy estamos construyendo 760.000 metros cuadrados hacia marzo del 2021. Básicamente estamos construyendo la mitad de lo que se estaba construyendo en los años 17 y 16. Y la pregunta que nos hacemos siempre es, bueno, si el mercado de vivienda está creciendo, si la dinámica económica de pronto toma un rumbo o se acelera relativamente más frente a lo que hemos visto en el último año, ¿qué podemos esperar de este segmento? Y sin duda la apuesta es a que al menos se estabilicen ciertos segmentos o que en muchos otros casos también crezcan, y creemos que por ahí puede ser. Nuestra expectativa sería al menos tener un volumen de construcción de 1 millón de metros cuadrados trimestrales en total de actividad no residencial. Eso nos permitiría ganar terreno y obviamente la demanda de insumos y el valor agregado serían sustancialmente mayores. Un poco la misma dinámica de la gráfica, pero aquí en actividad no residencial, y lo que básicamente uno puede observar es que tenemos en el cuadrante
donde continúa el deterioro, incluso frente al año 2019 y frente al año 2020, la mayor parte de regiones tiene un comportamiento decreciente en la construcción no residencial. Este es un fenómeno mucho más generalizado. Claro, tenemos algunos datos atípicos, seguramente algunos proyectos de estas regiones pueden significar datos favorables, pero en general donde se concentra la mayor parte de actividad no residencial, hemos observado una reducción consecutiva de actividad y creo que eso puede restarle muchísimo a lo que pueda ser el valor agregado, pero también es parte de una dinámica que tenemos que estar monitoreando para ver de corto plazo su evolución. Por último, cierro esta parte simplemente contándoles que los indicadores de riesgo del mercado de vivienda nos dan una tranquilidad favorable, mucho más favorable a la que veníamos observando hace un año, pero por supuesto a lo largo incluso de estos 5 primeros meses también es un comportamiento que nos invita a tener mayor confianza en lo que estamos viendo en general en el mercado. Aquí tal vez no se alcanza a ver muy bien toda la diapositiva, pero simplemente voy a mencionarles que la rotación de inventarios está hoy en día en 8 meses. Básicamente la medición que nos permite establecer es las ventas promedio frente a la oferta disponible. Y ese dato de 8 meses no lo veíamos desde el año 2016 en términos de comparación de los mayos de cada año. Y es un dato muy, muy positivo. Ahora, si lo comparamos con el mayo del año pasado, pues claramente estamos en una mejor posición, pero también nos parecía importante hacer la comparación frente a años anteriores y ver que incluso el mercado entonces hoy tiene más dinámica comercial frente a la oferta disponible que lo que traíamos en los años anteriores. ¿Qué nos permite ver eso? No riesgos de acumulación de oferta, nos permite ver obviamente que se empieza a desacumular el inventario como lo vemos ahorita más adelante y nos muestra también, digamos, un poco un mercado con una salud desde el punto de vista comercial importante. Al gráfico de la derecha pueden ver por segmentos. Segmento BIS en sus mínimos históricos, 6 meses se demora en promedio en agotarse la oferta de vivienda BIS si no se lanzaran nuevos proyectos. Segmento medio y alto con niveles de 12.1 y 14.1, o más bien 14.1 y 12.1 respectivamente, pero que son datos igualmente comparativos frente al año anterior y frente a los últimos años, realmente favorables. Segundo indicador, el inventario terminado. Sigue en buena dinámica el inventario terminado. Hoy estamos sobre 8.312 unidades, un dato que no observábamos desde 2018, donde habíamos alcanzado ese nivel y ya dábamos las primeras luces de preocupación, pero nos alejamos bastante de los niveles 2019 y 2020, y eso es muy positivo. Pasamos de tener 7.1% de la oferta en inventario terminado a tener el 5,5%. Y esa reducción que suena del orden de poco menos de 2 puntos porcentuales, sonaría menor, realmente da una señal muy favorable para el lanzamiento de nuevos proyectos y elimina ese riesgo creciente que veníamos observando 2016-2020 de manera consecutiva. En el gráfico de la derecha, por segmentos, aquí realmente la mayor reducción y de manera más relevante que se ha observado en el último año ha sido el segmento medio. Pasó de estar del orden de 7.000 unidades a 5.000 unidades. Y en el segmento alto, digamos, despreciar ese favorable comportamiento que hemos visto también en los últimos 2 años, también se mantiene en una senda de reducción de ese inventario. Y en la BIS, de nuevo, es un dato que nunca nos preocupa, es apenas el 2% del total de la oferta. Se debe muchas veces a dinámicas de disponibilidad de subsidios o a dinámicas de entrega final de las viviendas que presionan esto, pero realmente no tenemos inventario terminado en vivienda social que genere alguna alerta o preocupación. Entonces, inventario, nos vamos tranquilos con esta noticia. Aquí un poco la misma explicación sobre el inventario terminado. Lo que veníamos observando era pues una dinámica favorable desde el 2020, pero que desde el último trimestre del año pasado, tanto el segmento medio como el segmento alto vienen en una senda de reducción o de desacumulación de ese inventario, que para nosotros ha sido muy positivo y se puede ver en estos últimos datos. Ahora queremos contarles dentro de esas preocupaciones que les mencionaba al comienzo. Una de ellas es, por supuesto, el tema de abastecimiento y costos. El tema de costos lo hemos presentado en muchos espacios, en muchos frentes. Es
públicamente conocido que tenemos una necesidad importante de tener una dinámica de costos diferente que la que estamos observando. El indicador del ICCB pasó del 3,5% a tener un crecimiento hoy en día mucho más cercano al 7%, y en el componente de materiales y al interior del grupo de materiales estamos teniendo crecimientos incluso superiores al 30%. Luego la presión de costos es enorme y esta presión de costos tiene dos elementos. Uno meramente definido por precios, referentes internacionales, mercados que tienen alguna lógica de indexación o de comparación frente a lo que ocurre en la dinámica externa, pero también un problema de disponibilidad y de abastecimiento que por escasez puede generar presiones adicionales. Entonces, en ese segundo componente hicimos un análisis sobre la incidencia de los bloqueos en el abastecimiento de materiales de construcción, que creo que es muy ilustrativo para entender que lo que ocurre también en el suroccidente del país y de las importaciones que podemos tener desde Buenaventura tienen un efecto no solamente en la región, sino tiene un efecto transversal en muchas de las regiones del país y, por supuesto, impacta no solo la disponibilidad de insumos, sino también los costos de construcción, que creo que es un punto para seguir analizando en varios mercados, en varios ejes de importaciones de insumos del sector, pero por ahora queremos contarles lo que hemos encontrado en ese esfuerzo. Y digo que lo hicimos, pero realmente lo propuso la Jefatura de Información y Análisis Estratégico, liderada por Karen Ortega, a quien doy la palabra para que continúe con la presentación. Entonces, Karen, adelante y gracias. Bueno, Edwin, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer la proyección. Entonces, Nico, si me apoyas. En efecto, como lo menciona Edwin, quisimos complementar un poco este panorama de indicadores líderes con algunas situaciones más de la coyuntura de corto plazo que han impactado y van a continuar teniendo efectos en los próximos meses dentro del desempeño de estas variables. Aunque todavía no tenemos muchos indicadores para prever, como lo hemos hecho con la situación de pandemia, qué nos va a implicar esta situación de paro, empezamos a hacer una aproximación precisamente a través de lo que está pasando con la movilización de carga, particularmente en los puertos, para entender cuál es nuestra dependencia de las importaciones y eso cómo nos va a seguir afectando este tema que nos preocupa, que es el de los costos de la construcción. Siguiente diapositiva, por favor. Por introducir algunas de las cifras que encontramos en medio del paro nacional, pues llegamos a tener una afectación de los proyectos que están en proceso de construcción del 75%. Eso quiere decir que aproximadamente unos 1.700 proyectos se vieron afectados y a raíz de ello, algo así como 1.3 millones de trabajadores pues tuvieron algunos impedimentos para desarrollar sus actividades de manera normal en las obras. A nivel de inversión y de generación de valor agregado, encontramos unos volúmenes, unos valores bastante preocupantes, 5.3 billones de pesos de pérdidas en inversión y 2.6 billones de pesos en cuanto a valor agregado. Siguiente, Nico. Retomando el tema que les mencionamos sobre la dependencia que tenemos en el tema de materiales, si bien un grueso de lo que demandamos lo provee el mercado local, tenemos una incidencia que no podemos despreciar importante de las materias primas y algunos productos que importamos para el desarrollo de nuestros proyectos. En esta siguiente diapositiva, entonces tenemos un análisis que hicimos en las matrices del daño. Ustedes saben que aquí tenemos las matrices donde podemos entender cuáles son esas dimensiones en el relacionamiento intersectorial que tienen las edificaciones y encontramos que el 13,5% de lo que demandamos en consumo intermedio precisamente lo hacemos sobre insumos o sobre productos que traemos del exterior. ¿Cuáles son esos sectores? En la gráfica de barras de la derecha ustedes lo pueden ver, una participación por supuesto muy importante de metales básicos, de algo de maquinaria y aparatos eléctricos, ya de productos elaborados de metales básicos y de otros minerales no metálicos como el vidrio y demás.
Sin embargo, a su vez, estos subsectores pues tienen también dependencia de algunas materias primas. Y en la siguiente diapositiva tomamos esos dos sectores que son de mayor relevancia, el tema de la fabricación de productos y minerales no metálicos y el de productos metalúrgicos básicos, y encontramos que la participación de las importaciones para ellos es un poco más relevante, eso tiene, digamos, cierta lógica. En el caso de los minerales no metálicos, la participación de esas importaciones es casi del 16%, y en el caso de productos metalúrgicos básicos del 22,2%. Siguiente. Cuando empezamos ya a ver un poco a nivel de los diferentes medios por los que llegan estas materias primas y estos productos a Colombia, encontramos que Buenaventura recibe un porcentaje importante de las importaciones del país y también un porcentaje importante de materiales de construcción, donde vamos a ver que precisamente este puerto toma una relevancia mucho más significativa. Siguiente. Acá tenemos la participación de las importaciones a nivel de puertos. Esto es las importaciones en general que recibe el país, y encontramos que a Buenaventura llega el 27% de esas importaciones. Sigue el Golfo de Morrosquillo con un 24%. Nos han preguntado mucho por este puerto que antes no aparecía en el panorama, pero a partir de este año, con algunos acondicionamientos y algunos temas que se generaron en torno a la infraestructura, pues empezó a ganar protagonismo. También aparece el puerto de Cartagena con un porcentaje del 20%, Santa Marta y Barranquilla 14%, y ya hay una cifra más insignificante asociada al puerto de La Guajira. Siguiente. Cuando ya entramos a ver específicamente la importación de nuestros productos de construcción, encontramos que por el medio marítimo el 85%, por medio marítimo el 85% de lo que importamos corresponde a este porcentaje de importaciones. Cuando desagregamos eso en las diferentes categorías, en los diferentes puertos, encontramos una participación relevante a nivel de volumen, a nivel de toneladas de Barranquilla. Después aparece Buenaventura con una participación del 29,6%, pero si lo vemos a nivel de valor de millones de dólares de lo que importamos en estos puertos, pues Buenaventura tiene la participación más relevante con el 40,4%. Más adelante vamos a ver cuál es esa razón que nos lleva a tener esos diferenciales en participación, en valoración de estos productos e insumos y en toneladas. Siguiente, Nico, por favor. Encontramos una información muy importante a nivel del microdato del DANE, que incluso pues nos está motivando a que hagamos análisis regionales mucho más detallados. Y acá lo que ustedes pueden ver es cuál es la dependencia de los departamentos de las importaciones en materiales de construcción que llega de Buenaventura. Por supuesto, Valle aparece con el mayor protagonismo, 97%, ahí seguimos con algunas regiones del eje cafetero, Quindío, Risaralda con una incidencia importante, pero si ustedes ven desde Bogotá, desde la región de Bogotá hacia la parte izquierda de la gráfica, esos departamentos que aparecen listados allí tienen una dependencia de más del 50%. Si bien ya se ha logrado estabilizar relativamente algo de la situación que está ocurriendo en el puerto, pues todavía vemos efectos rezagados que permiten o que no permiten más bien que la operación se realice plenamente. Entonces, esto es algo que vamos a tener en consideración y que sabemos va a afectar los indicadores líderes que Edwin nos estaba contando hace un momento. Siguiente. Acá tenemos la diapositiva donde vemos un poco la justificación de esa diferencia entre el valor o el porcentaje valorado en millones de dólares y en toneladas, y es porque precisamente en este puerto de Buenaventura tenemos una concentración importante de productos de minerales no metálicos.
Los metales básicos entran por otros puertos como el de Barranquilla o el de Cartagena y eso hace que tengamos un poco ese diferencial. Sin embargo, en el agregado, pues ustedes lo pueden ver acá, es un volumen bastante importante y vamos a ver pues en todas estas categorías de insumos efectos que van a perdurar por lo menos en los próximos meses. Siguiente, Nico. Con esa reflexión, un poco de coyuntura, cerramos esa parte de cifras y pasamos a contarles sobre nuestro informe. Yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen. Esta es la tercera edición que lanzamos de Geotendencias de la Construcción y un poco quisimos darnos a la tarea de empezar a tener algunos indicadores, así sea de manera muy descriptiva, en las regionales, en las ciudades donde sabemos que hay un buen volumen de actividad edificadora en torno a los temas de vivienda y género. Como lo mencionó Edwin también, el gremio está abordando este tema desde diferentes dimensiones, tenemos programas muy específicos, sobre todo para el tema de inclusión laboral y demás en nuestro sector, pero este es un tema que debemos tratar en múltiples dimensiones y por eso en este caso empezamos a tener unas aproximaciones en lo que está asociado a vivienda. Siguiente. A nivel general, es importante hablar de este tema porque dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, que ustedes saben son una guía muy importante para los países, pues encontramos que precisamente el quinto objetivo está asociado a los temas de inclusión de género. Todos estos análisis que se intentan hacer en torno a la inclusión de la mujer, a generar y equilibrar un poco el panorama que tiene en las diferentes dimensiones sociales y económicas, pues da luces de cómo se puede fortalecer todo el entorno de los países en pro de mejorar esas circunstancias. Siguiente, Nico. Lo que quisimos hacer, encontrar algunas estadísticas, tenemos unos buenos insumos que son el censo de población y vivienda y algunas encuestas como la gran encuesta integrada a hogares que nos permiten tener acercamientos a la información que les vamos a contar a continuación. Siguiente. Este análisis lo formulamos con una variable filtro que es la jefatura femenina en los hogares. Ya hay muchas aproximaciones y seguramente indicadores muy parecidos a estos que nos hablan de cuáles son las condiciones en el mercado laboral, en la generación de ingresos y demás en las mujeres en general, pero nosotros, y dada la importancia que tiene para nuestro sector hablar de los hogares, identificamos precisamente las mujeres que son jefe de hogar. Entonces, en esta primera variable encontramos que hemos tenido un crecimiento de esa tasa de jefatura femenina bastante importante. Actualmente, la jefatura representa el 26,8% del total a nivel nacional y esa cifra, eso era en el año 1993, esa cifra se ha incrementado en 16,6 puntos porcentuales y ya según el último censo de población y vivienda 2018, esa participación es del 43,4%. Ahí tenemos a nivel regional, ustedes lo pueden ver en el mapa, departamentos como Antioquia, Bolívar y un departamento un poco más periférico como Chocó, pues tienen una relevancia mucho mayor a este dato nacional del 43%. En esos departamentos encontramos que la participación de la jefatura femenina está por encima del 46%. En otras regiones, como por ejemplo Bogotá y Santander, donde ustedes pueden ver que están destacados en color blanco, pues esa participación está por debajo de lo que ha pasado o del dato a nivel nacional. Siguiente. Esta variable que analizamos a continuación, la estructura de la tenencia de la vivienda, ustedes saben que en el censo no quedó incorporada, pero quisimos igual hacer una evaluación a través de la gran encuesta integrada
de cómo está la situación de la mujer de cara a esta estructura de la tenencia de la vivienda. Cuando lo vemos en grupos separados, es decir, el grupo de la jefatura masculina y aparte el grupo de la jefatura femenina, vemos que la vivienda en propiedad parece tener una mayor relevancia en las mujeres, con un 35,1%, pero cuando vemos la segunda categoría, que corresponde a los hogares que tienen una vivienda en propiedad y la están pagando, pues ahí sí encontramos que los hombres tienen una participación mayor. Aproximadamente ellos tienen un 33% más de probabilidad de estar en esta categoría. Siguiente. Ya tomando este gran grupo de los hogares que están pagando la vivienda que actualmente habitan, es decir, que tienen un crédito o tuvieron acceso a un crédito hipotecario, encontramos un dato mucho más contundente y es que ahí solamente el 31% de las mujeres están insertas en este mercado hipotecario para poder pagar su vivienda. Encontramos a nivel regional algunos hechos destacados en regiones como Atlántico, Sucre, norte de Santander y Santander. Es una participación mucho más baja, estamos hablando de que allí ese dato está por debajo del 25%, y hay otras regiones un poco más hacia el centro del país que tienen un peso más cercano a lo que es el promedio nacional. Siguiente. Acá ya empezamos a hablar de una variable importante en términos demográficos, que es el tema de la edad, y encontramos que según el Censo de Información el Censo de Población y Vivienda, perdón, el 26,6% de las mujeres que son jefes de hogar tienen más de 60 años, mientras que la incidencia de los hombres en esta categoría es del 22,3%. Este dato es muy importante, el concepto de feminización del envejecimiento lo tomamos de una de las presentaciones de Juan Daniel Oviedo en todos estos temas de género, porque seguramente va a ser una variable que para temas de ordenamiento, de cómo deben acondicionarse las ciudades y demás, de cara a que va a haber más mujeres en edades avanzadas, va a ser muy importante el tema de las dotaciones y demás, y particularmente el hecho de que las mujeres cabeza de familia tengan una participación importante en estos rangos de edad, pues también sirve un poco para orientar el tema de las políticas para generar acceso a estos hogares, a la vivienda. El eje cafetero, ustedes lo pueden ver en el mapa, que parece allí como esa manchita resaltada en vino tinto, es donde hay una mayor participación de mujeres en estos rangos de edad. Ustedes pueden ver que se destaca bastante frente a otras regionales. También aparece allí el departamento de Tolima y el departamento de Valle, donde esa participación, como les digo, de mujeres por encima de los 60 años está por encima del 30%. Siguiente, Nico. En términos de educación de las mujeres cabeza de familia, encontramos que el 29,2% de las jefas de hogar en áreas urbanas, todo este análisis lo estamos haciendo en áreas urbanas, tiene algún grado de educación superior. En esta oportunidad tomamos como educación superior que tengan algún grado técnico, tecnológico, universitario o de posgrado. En el caso de la jefatura masculina, esta participación es un poco más alta, del 30%, digamos que a nivel nacional no se ven muchas diferencias, pero cuando ya miramos la dinámica regional, encontramos que los departamentos donde las jefas de hogar se caracterizan por tener un menor grado de educación superior están en el eje cafetero. Ustedes pueden ver allí cómo aparece en blanco prácticamente toda esta zona, y también muy marcada hacia la parte norte del país, Córdoba, Sucre, Magdalena y Bolívar, donde esa participación está por debajo del 25%. Siguiente, Nico. En cuanto a las actividades laborales que desarrollan nuestras jefas de hogar, encontramos algo, digamos que no es de sorprender, y es que el 31% de las mujeres
desarrollan actividades que no son remuneradas, principalmente oficios del hogar, frente a un 1,9% de hombres que realizan estas actividades. Este dato es un poco más bajo cuando lo vemos en términos de mujeres en general, pero acá preocupa el hecho de que mujeres que tienen que ser el sustento de sus hogares, ya que están encabezando y liderando estas familias, estos hogares, pues no tengan una actividad remunerada. Entonces eso va a hacer que se les dificulte el acceso a vivienda, el acceso a varios servicios básicos con los que deberían contar. Cuando lo vemos a nivel de regional, siguiente Nico, encontramos también una información muy marcada. Miren ustedes cómo la parte norte del país, donde están los departamentos de Atlántico, donde está Cesar, donde está Magdalena, y aparecen en este color violeta profundo, pues más del 36% de estas mujeres cabeza de familia allí desarrollan una actividad que no está remunerada. Entonces ahí sí podemos ver cómo es muy marcado, y adicionalmente encontramos también departamentos en el eje cafetero que tienen una incidencia importante. Siguiente, Nico. Por último, el indicador que analizamos en esta tercera edición de Geotendencias es la incidencia del déficit. Ahí tenemos que el 6,8% de las mujeres cabeza de familia habitan una vivienda que tiene deficiencias en las tres categorías que ustedes saben. Tiene el déficit cuantitativo, que es estructura, cohabitación y hacinamiento. Entonces, digamos que ahí se hace necesario tener un esfuerzo por recomponer esas condiciones de vivienda en las mujeres. La afectación, y esto lo veíamos en otra sesión de análisis que tuvimos con ustedes, sí es un análisis muy periférico. Ustedes pueden ver cómo esa parte sur, la parte de la costa pacífica y demás, pues es donde más las mujeres cabeza de familia tienen que padecer estas situaciones, pero acá pues estamos también profundizando en un análisis un poco más al interior de áreas metropolitanas, porque hay diferencias también bastante fuertes en este indicador al interior de los centros urbanos más representativos del país. Siguiente, Nico. Ya para terminar, acá tenemos unas reflexiones finales que igual pueden encontrar en la publicación que tenemos en nuestra página de Camacol. Tenemos tres reflexiones para cerrar. Lo primero es que esta es apenas una aproximación muy breve de algunas cifras que nos van a servir para direccionar y seguir ahondando en todos estos esfuerzos de política con enfoque de género. Pese a que hemos tenido muchísimos avances en tema de política de vivienda, hemos logrado cobijar varios segmentos de la demanda que tradicionalmente han sido vulnerables, y hemos llegado a regiones y municipios donde hace 10 años prácticamente no existía la actividad edificadora. Siempre tenemos este tipo de retos, como el que está asociado a los temas de género, para ir profundizando e ir perfeccionando todo el tema de la política de vivienda. Por último, en lo que respecta al tema de la vivienda, y dada la relación fuerte que esto tiene con el tema de los hogares, pues se hace mucho más relevante que tengamos en cuenta el tema de la mujer para empezar a generar mucho más acceso a crédito. Ya ustedes vieron algunos de los indicadores, y empezar a profundizar mucho en esta relación de la mujer y la vivienda. Entonces, eso es lo que teníamos para contarles en esta parte. Muchísimas gracias. Si tienen algunas preguntas, podemos contestarlas a través del chat, o también pueden acá escribirnos a estos correos del equipo de información estratégica. Ahora yo le voy a dar la palabra, mientras vemos si hay algunas preguntas, a Nicolás Buitrago, que es nuestro coordinador de información estratégica. Yo creo que ustedes ya lo conocen. Él en este último año ha estado liderando todo el proceso de profundizar el análisis geográfico que hacemos en Camacol, y además de hacer estos análisis macro que yo les conté hace un momento,
También tenemos unos productos diseñados para empresarios que pueden aprovechar para analizar el mercado inmobiliario y demás. Y Nicolás nos va a refrescar un poco cuáles son los contenidos y potencialidades de esta herramienta. Entonces, Nico, adelante y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por el espacio. Entonces, como contaba Karen, vamos a hacer como volverles a contar qué es qué es lo nuevo que hemos sacado este año en términos de productos, especialmente para Coordenada Urbana. Nosotros sacamos GeoAnálisis. GeoAnálisis lo lanzamos a inicios de este año. Y pues queremos contarles pues a este perfil de invitados que tenemos en este evento, contarles precisamente qué es esos nuevos desarrollos que estamos teniendo y de pronto dar algunas direcciones de qué tenemos pensado en el futuro en el mediano plazo. Pero pues por ahora vamos a contar acá qué es lo que ya sacamos para que ustedes pues bueno, también lo puedan tener de su conocimiento y puedan en el futuro de pronto sacarle provecho a estos tableros de información que sacamos que combina muy bien la información pues de siempre que se habla de tableros, pero también combinar eso a nivel georreferenciado o cómo interactúa esos tableros con información geográfica ya en el terreno. Es decir, eso es fundamental en el entendimiento del negocio inmobiliario y es que la ubicación es quizás la parte más grande o más importante en este contexto. Entonces, esta combinación creo que es muy útil para ustedes. Ahora, una cosa cuando pensamos y cuando estábamos diseñando este producto, era que el mercado tiene muchas dimensiones y que es muy difícil en realidad resumirlas, por ejemplo, en un solo tablero, en donde uno tenga una sola aplicación y en esa sola aplicación pues saber todo, o sea, tener todos los posibles indicadores o todas las distintas perspectivas. Y lo que nos dimos cuenta es que esas distintas perspectivas que hay al interior del mercado exigen o demandan unas aplicaciones que precisamente hagan zoom sobre esas distintas perspectivas. La perspectiva de una persona que va a planear un proyecto no es la misma, o que quiere desarrollar un proyecto, no es la misma a un actor de mercado que, por ejemplo, provee insumos a determinado proyecto. O por ejemplo, en el caso en particular en el que estamos, no es la misma la perspectiva que quiere un analista de información, con la que un constructor que quiere saber cómo va su proyecto relativo a la competencia. Son perspectivas distintas. Y esas perspectivas distintas están plasmadas acá. Entonces nosotros proponemos o propusimos en su momento 4 aplicaciones, en las cuales la primera, que es la que están viendo en este momento, se llama Tendencias de Mediano Plazo, que básicamente es un tablero muy pensado para los analistas, precisamente, que vean en un plazo de los últimos 24 meses cómo se han comportado a nivel mensual los principales indicadores de mercado. Ahí está, tenemos otro segundo tablero que es Zoom de Mercado, y Zoom de Mercado lo que pretende es decir, bueno, el analista sabe estas grandes cifras, sabe que se vendió tanta X cantidad de viviendas en el último año, por ejemplo, en 2020 cerca de 200.000 viviendas vendimos, pero más allá de ese gran número de decir, bueno, ¿cómo se compone? ¿Eso qué quiere decir en número de baños? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, en términos de acabados? ¿Qué quiere decir en la altura que están teniendo los proyectos? Entonces, este mapa o esta aplicación les va a contar sobre eso, esos grandes números, cómo se caracterizan por todas las diversas características que tiene la vivienda, siendo pues un producto muy particular que tiene pues muchas dimensiones. Y otra está establecida muy como, bueno, vale, chévere cuánto se vendió, cuánto se lanzó, pero también queremos saber cuánto es el volumen, por ejemplo, que se está construyendo, cuál es el volumen que está paralizado, eso es importante, y en qué fases constructivas, por ejemplo, están. Entonces, esto es lo que me habla este tablero, como este tema ya de actividad propiamente constructiva en volúmenes y de medidas que me permitan tener nociones de prospectiva. Por ejemplo, si yo sé que entre el lanzamiento y el inicio de obra hay un tiempo más o menos promedio y a su vez también, por ejemplo, entre el inicio de obra y la entrega de la construcción, esto es fundamental si uno, por ejemplo, es un proveedor de acero o si es un proveedor de cerámica o un proveedor de tubos. En cada diversa fase constructiva del proyecto va a ser esencial saber esos elementos de prospectiva. Y para esos elementos de prospectiva es importantísimo saber esos tiempos. Entonces, esto lo vamos a ver acá, en este mapa, en el mapa 3, actividad prospectiva.
Y acá, por ejemplo, tenemos riesgos, oportunidades de negocio. Y básicamente es establecer, bueno, ya tenemos esa noción de cómo van los indicadores, cómo se caracteriza la vivienda, cuáles son los volúmenes de actividad y la perspectiva que puedo tener de inicios de obra, por ejemplo, el próximo año o en el futuro cercano. Y este último lo que dice, bueno, hablemos de la dimensión de los riesgos. Entonces, por ejemplo, Edwin atrás hablaba de las UTVs, hablaba de la rotación de inventarios. Entonces, acá este mapa lo que quiere hacer es, hagamos un zoom mucho más detallado de eso. ¿Cómo está a nivel de proyecto, por ejemplo, el nivel de inventario terminado? ¿Cuánto representa sobre el total del proyecto? Cosas de este estilo es indicadores y oportunidades de riesgo. Cuando hablamos de la rotación, en última segmente estamos hablando de la velocidad de comercialización. Y acá este mapa lo que le habla a uno es discriminando a nivel de proyecto, a nivel de cada etapa, qué tan veloces qué tan veloces han sido qué tanto ha sido su velocidad comercial. Y a través de eso, tener alertas que le puedan indicar a los actores del mercado, pues le puedan direccionar. Y no solamente cuando uno, por ejemplo, evalúa la velocidad, si uno pudiera contrastar la velocidad, a ver si de pronto en algún sentido depende, por ejemplo, las características de la vivienda, dígase la ubicación, dígase el precio que se ofertó o las dotaciones, el área de la vivienda o el número de baños, si eso de alguna forma incidió en esa velocidad comercial. Si eso es así, eso sería una información súper valiosa porque lo que indicaría es que hay elementos de esas características de la vivienda que pueden ayudar a diseñar un producto inmobiliario que tenga unas características a nivel comercial que me interesen. Por ejemplo, que rote rápidamente, que se venda muy rápido. Si hubiera esa relación, sería muy interesante porque en últimas lo que está haciendo este mapa es apoyar en la estructuración de un producto inmobiliario. Entonces, fíjense que si uno le puede dar la lectura de riesgos como dónde tengo que tener cuidado, asimismo esta aplicación me puede decir, métase por este lado. Es decir, este tipo de producto inmobiliario hemos notado que es exitoso comercialmente. Si eso es así, este mapa sería una herramienta muy poderosa para el diseño y planificación de productos inmobiliarios. Entonces, bueno, estos son a grandes rasgos lo que muestran los cuatro aplicaciones, lo que les decía, las distintas perspectivas que logramos identificar. Y en los siguientes minutos voy a ya entrar en materia y entrar en cada uno de estos y hacer unos ejemplos de cómo funcionan. Estas aplicaciones son muy intuitivas, hay cositas que sí que hay que explicar, pero la idea es que tengan una idea de más o menos las capacidades y funcionalidad a nivel funcional, que es lo que pueden lograr con esta información. Entonces, aquí en primer lugar, pues tenemos aquí lo que les decía, tendencias de mediano plazo, y tenemos indicadores. Acá tenemos varios indicadores de mercado. Por ejemplo, están las ventas, los lanzamientos, el número de unidades entregadas. Entonces, por ejemplo, podemos ver acá las ventas y podemos ver los últimos 24 meses. Como les decía, si uno quiere seleccionar solamente los últimos 12 meses, acá podemos ver acá 2021, filtramos, damos ahí una espera. Ahí está cargando. Y ahí cargo la información. Entonces, fíjense cómo acá tenemos la serie de los últimos 24 meses en ventas. Vemos que se ha vendido algo así como 234.000 unidades en esos en esos últimos 12 meses, perdón. Y vemos cómo ha tenido un comportamiento ascendente, donde, por ejemplo, en mayo tuvimos un nivel un nivel bajo respecto a lo que registramos, por ejemplo, en abril. Entonces, acá podemos ver esto, podemos ver esta dinámica y podemos, por ejemplo, ver en qué departamentos fue donde más se vendió. Acá podemos ver que en esos 24 meses, acá por departamento, y podemos verlo acá, podemos hacer un zoom y podemos aquí jugar con esto y ver. Entonces, fíjense que aquí tenemos información muy detallada, muy rápido, simplemente fue hacer clic en esa gráfica y, por ejemplo, también ver acá a nivel de zona. A nivel de zona, entonces a nivel de ciudad, perdón. Entonces vemos aquí, por ejemplo, a nivel de ciudad, que de esas más de 200.000 unidades que se han vendido en los últimos 12 meses, piensen que la buena parte, 50.000 unidades, corresponden a unidades vendidas en Bogotá, seguida, por ejemplo, de la ciudad de Barranquilla, después de Cartagena, seguida de Cali. Entonces, acá tenemos estos niveles y uno también puede ver, por ejemplo, aquí una desagregación a nivel de precio. Esas unidades, cómo se descomponen a nivel de precio, la gran mayoría bis, como veíamos, por ejemplo, en la presentación de Edwin, que nos contaba hace unos minutos atrás, pero también lo podemos ver por áreas, por rangos de área. Y también, por ejemplo, podemos ver por
fase constructiva. Que de hecho, si uno combina acá el indicador oferta con el de fase constructiva, fase terminado, pues en realidad acá lo que estaríamos analizando es el inventario terminado y ver precisamente eso que nos mostraban antes de cómo se ha reducido, por ejemplo, en segmentos como el medio y el alto. Pero también lo podemos hacer a un nivel también un poco más amplio de desagregación. Acá la desagregación de la información es más amplia y pues la interacción acá lo puedo hacer para la regional que se quiera, para la ciudad que se quiera, incluso para la zona geográfica que se quiera. Acá también tenemos como cuánto se ha vendido por constructora y también por proyecto. Entonces, fíjense cómo tenemos todos los instrumentos y todas estas gráficas interactúan entre sí. Por ejemplo, si yo quiero ver el comportamiento del segmento alto, de las ventas del segmento alto, acá solamente filtro y fíjense cómo ya me cambian las magnitudes. ¿Cuánto se ha vendido en el segmento alto? Pues 15.000 unidades en los últimos 12 meses. Y acá solamente fue filtrando. Si yo quisiera saber el alto y el medio, pues simplemente le doy control acá. Con el control aquí estoy espichando y a su vez doy clic. Entonces fíjense que acá estoy viendo la del alto y la del medio Ah, bueno, acá me falta este del medio. Y ahora sí está todo el segmento alto y el segmento medio, acá sus ventas en los últimos 12 meses. Fíjense cómo acá simplemente fue seleccionando, pues simplemente dar clic. Y si quiero deshabilitar ese filtro, pues simplemente le doy clic por fuera de la gráfica y ya ahora vuelvo a ver toda la serie. Entonces fíjense en cómo todo interactúa acá con todo y fue simplemente muy fácil hacer un filtro, hacer un clic en una gráfica, muy intuitivo, y si quiero hacer filtros combinados, también hacerlo. Pero algo bien interesante es que se combine estos indicadores con con información geográfica. Es decir, que no solamente dependa de la constructora que yo elija, de la zona o la ciudad ya definida pues legalmente, como esa discriminación geográfica, sino que también sea una discriminación que sea muy particular del constructor del constructor o la empresa que esté viendo esta información, o el analista en este caso. Y es decir, es que, bueno, muy chévere ver todo lo de Bogotá, pero es que Bogotá es muy grande. Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes y Suba es muy distinto a Kennedy y Engativá en términos de mercado inmobiliario, por ejemplo. Incluso uno puede irse más al extremo y entre calles son mercados que pueden ser totalmente distintos y el empresario o el empresariado lo sabe que la definición de zona puede ser muy precisa y que se escapa de esas restricciones que tenemos de todo Bogotá o unas zonas muy específicas. Entonces, lo que aquí se quiere es esa libertad a la persona para que pueda elegir como polígonos al interior de las ciudades y consultar información por medio de ella. Entonces, por ejemplo, podemos acceder aquí un ejemplo, por ejemplo, no sé, Cali. Filtramos acá Cali, por ejemplo. Aquí filtramos y queremos ver algo de Cali, alguna zona en Cali. Entonces, ¿qué zona queremos ver en Cali? Pues podemos irnos acá a Zoom. Acá tenemos los punticos rojos, pues claramente son los proyectos que se han vendido en los últimos 24 meses en Cali. Y queremos, por ejemplo, lo que les decía, una zona particular. Una zona particular puede ser esta, donde hay varios puntos. Fíjense que esta zona, la que está acá, por ejemplo, por POT de Cali, esa es la zona de expansión y ahí hay varios planes parciales que se están desarrollando. Entonces podemos hacer aquí una selección espacial. Podemos hacernos aquí la herramienta Lazo, que es una herramienta muy, muy flexible que me permite hacer polígonos de la magnitud que se quiera. Y ahí se seleccionan unos proyectos. Entonces, fíjense que ahora la dinámica que estamos viendo, la anterior que estábamos viendo, era una dinámica de todo Cali. O sea, lo que uno puede hacer fácilmente en un Excel. Pero uno en un Excel no puede aquí discriminar fácilmente esta zona particular de Cali. O sea, no todo Cali, solamente esta zona. Y fíjense que no estuvimos restringidos que, no sé, filtrar aquí zona de expansión. No, fue un polígono que fue definido por el usuario. Entonces, todos estos punticos, su dinámica comercial, sus ventas, es esta dinámica. Fíjense cómo la dinámica de esa zona que señalamos, que se intersecta bastante bien con la zona de expansión urbana en Cali, tuvo esta dinámica, vendió 5.000 unidades en los últimos 12 meses. Y vemos como la gran mayoría es BIS, el 83% de las unidades que se vendieron ahí es BIS, y vemos acá el área, cuáles son los niveles de área, en qué fase se construyeron, y aquí podemos ver, por ejemplo, las constructoras que más vendieron en esa zona. Entonces, fíjense que fue una forma muy fácil detectar estas tendencias.
Y eso sería muy interesante que, por ejemplo, los analistas puedan aprovechar este tipo de cosas. No solamente que el analista pueda despegarse un poco de la lectura de Cali versus Bogotá, Cali versus Medellín, sino no, al interior de Cali se están viendo cosas bastante heterogéneas ahí dentro que vale la pena analizar. Y sería muy chévere que ustedes pues pudieran acceder a esta información. Entonces acá tenemos esto. Igual lo hubiéramos podido hacer para otro indicador, incluso aquí uno puede hacer consultas para constructoras definidas. Entonces, por ejemplo, saber no solamente a nivel de toda una ciudad cómo se ha comportado las ventas, sino a una constructora en particular, cómo la ha ido en ventas, cuál ha sido esa dinámica, cómo ha evolucionado su inventario terminado, lo puede hacer con esto y fíjense que solamente es jugando con unos cuantos filtros. Entonces acá lo pueden hacer, acá lo pueden, de hecho incluso acá, bueno, acá aprovecho y les cuento, si por ejemplo este modo de visualización de los mapas no les parece interesante o no les ayuda tanto para el propósito que ustedes tienen, por ejemplo, pueden elegir otra capa que les ayude a seleccionar, por ejemplo, el tener el conocimiento del mapa, por ejemplo, imágenes, puede ayudarles a seleccionar la zona que de verdad ustedes quieren, no sé, acerca a un parque que ustedes conocen, entonces podrían hacerlo. Entonces aquí podemos elegir otro mapa base que es híbrido de imágenes y acá tenemos una visualización distinta. Entonces ya quien conozca la zona seguramente este tipo de mapa le va a ayudar mucho más para hacer, por ejemplo, una selección de la información. Entonces piensen que pues herramientas, hay muchas herramientas y pues la idea es que esté al alcance de todos ustedes. Listo, entonces eso con tendencias de mediano plazo. Ahora pasemos aquí a Zoom de mercado. Y Zoom de mercado, lo que les decía es precisamente, vale, esas 5.000 unidades de allá de la zona de expansión que vimos que se vendió en los últimos 12 meses, ahora es caracterizar. Ahora la idea es, dígame eso, cómo se compone en número de baños, eso cómo se compone en las alturas, en los acabados que se están ofreciendo. Entonces, esto es lo que lo dice. Acá tenemos varios indicadores, tenemos por ejemplo la oferta, los lanzamientos, ventas y renuncias. Fíjense que el trasfondo de la idea de esto es como ver hacer esa caracterización por medio de la oferta y la demanda. ¿Sí? Aquí hay dos indicadores de oferta, claramente lanzamientos, que es una respuesta muy reciente de la oferta, y las ventas y renuncias, que pueden ser un indicador de la demanda, y caracterizarlos. Entonces acá pues vemos que pues en oferta tenemos 150.000 unidades, que esto es al corte. Eso en área representa cerca de 10 millones de metros cuadrados, en valor 35 billones, etc. Y entonces esto nos da unas grandes magnitudes, y aquí ya con estos gráficos podemos hacer una caracterización. Entonces acá podemos caracterizar el área de la vivienda, cuál es el área de la vivienda, el número de alcobas, podemos acá ver el número de alcobas, el rango del precio del metro cuadrado, la condición de entrega, si se entrega en acabados o en obra gris, la altura, lo que les decía, por ejemplo, cuántos son de menos de 6 pisos, más de 18 pisos, acá el número de parqueaderos por unidad de vivienda, que es un indicador fundamental y que, dicho de paso, está muy relacionado con es una variable que le pega muchísimo. Y acá lo que tenemos, por ejemplo, es que aquí podemos identificar unos patrones espaciales muy bien definidos. Por ejemplo, podemos irnos a la ciudad, ya fuimos a Cali, vayamos ahorita a Medellín. Y, por ejemplo, aquí está cargando el mapa, hay que darle, dependiendo de la velocidad del internet o el computador, también la memoria RAM que tenga, va a depender de qué tan rápido se desenvuelve la aplicación. Entonces, acá fíjense que acá es toda la oferta, los punticos negros son toda la oferta de proyectos que tenemos aquí en la ciudad de Medellín, en este caso más estrictamente como lo que sería el Valle Aburrá. Y aquí una cosa que podemos hacer es que, no sé, el número, el área de la vivienda, ¿dónde está el área? Entonces, fíjense que cuando uno separa sobre cierto ítem, se empieza a dibujar un rectángulo. Por ejemplo, ahí estamos parados sobre las viviendas que tengan área entre 90 y 110 metros cuadrados, y ahí se muestra. Entonces, fíjense cómo están, ahí esos cuadritos indican qué puntos tienen esas características. Fíjense, por ejemplo, en la estrella, acá, hacia la estrella, pues no voy a señalar porque me deja de sombrear, pero hacia la estrella casi que no hay oferta de ese estilo, mientras que sí lo hay, por ejemplo, en Envigado y un poquito en la zona de Robledo, Laureles, Belén.
por ejemplo, ¿dónde estaría la oferta? Con más de 110 metros cuadrados está, por ejemplo, muy cercano otra vez en Laureles y en Belén, pero también muy cerca a Guayabal, Envigado y el Poblado, que pues para los que conocen el mercado en Medellín quizás les va a ser un resultado bastante cercano a lo que ellos observan por allá. Entonces, eso lo podemos hacer y lo podemos hacer con todas las otras variables, con las alcobas, con los baños, bueno, etcétera. Ahí pueden hacer y pueden ayudar a discriminar un patrón de ubicación. Ahora, puede que, nuevamente, volvemos al tema espacial. Puede ser que a la persona diga, es que a mí me interesa una zona muy particular, no me interesa todo el poblado, me interesa donde yo tengo planeado o donde tengo el lote y voy a construir, donde ya tengo la licencia, etcétera. Y me interesa es una zona mucho más particular que un poblado o todo un Laureles. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer de pronto un polígono, podemos dibujar un polígono y ver cómo todo esto que estamos viendo, esta caracterización, que fíjense que es una caracterización a nivel regional, simplemente aquí estamos viendo el patrón o la relación entre unas características de la vivienda y dónde están ubicadas espacialmente. Ahora sí queremos hacer, y fíjense que aquí estamos parados en los 35 billones de oferta, de las 150.000 unidades en oferta, pero acá ahora vamos a hacer el análisis sobre este polígono. Si seleccionamos este polígono o este triángulo acá, este triángulo que se ve acá, hagamos el análisis solamente sobre eso, de todas esas observaciones, pero solamente sobre ese polígono. Entonces acá lo vamos a hacer y podemos acá con esta herramienta seleccionar, seleccionamos y le decimos que sea un polígono y acá dibujamos el polígono. Y se da doble clic para terminar. Entonces, al hacer eso, ahí ya estamos analizando esos proyectos en particular que de pronto un constructor puede considerar como su competencia y ver esa oferta cómo se caracteriza. Ahí hay 72 viviendas, donde hay unas viviendas que tienen más de 100 metros, 110 metros de área privada ahí en la vivienda, que si fíjense que son esas que están ahí como hacia el costado derecho de ese triángulo que dibujamos, y unos que están más arriba, por ejemplo, el que está más arriba, que sí tiene un área entre 90 y 10 metros cuadrados. Pero también lo podemos hacer, por ejemplo, identificar, bueno, cuáles son los acabados de esa zona. Entonces aquí, por ejemplo, los acabados de las piezas de las alcobas, la gran mayoría está en laminado de madera y otro en bilínico y otra parte pequeña en porcelanato. Entonces, ¿dónde están los que están en bilínico? Los que tienen un acabado en bilínico. Está en el proyecto de arriba, que está allá hoy ubicado, y el laminado de madera, pues el resto. También lo puede hacer uno con los muros de las alcobas, todos son pañitados y estucados, y por ejemplo con el cielo raso de las alcobas, que ahí es drywall. Entonces, y acá podemos ver cuáles son las constructoras que están ahí metidas, ahí que tienen oferta, y acá fácilmente podemos identificar esas constructoras a qué proyectos están asociados. De hecho, podemos ver un ranking del precio del metro cuadrado ahí y ver cuáles son los proyectos por nivel de precio. Fíjense que buena parte del nivel de precio de metro cuadrado oscila más o menos en promedio alrededor de los 5.5 millones de pesos el metro cuadrado. Entonces, fíjense cómo hicimos una cosa súper fácil y un análisis que puede ser para una constructora, un análisis de competencia muy detallado. Solamente, ¿qué le costó hacer? Hacer un filtro, hacer unos filtros y ya analizar las gráficas que tenía a su disposición. Entonces ya se analizó una parte del mercado ahí. Listo, aquí esta cosa no me deja, no puedo, así ya puedo acceder al otro. Entonces, listo. Entonces, aquí ya vamos al mapa 3. El mapa 3 es este de actividad y prospectiva. Y aquí lo que tenemos unas opciones de filtro. Entonces, lo que les decía, la actividad pues, de la construcción especialmente pues, puede tener varias fases constructivas bien definidas, por ejemplo, preliminar, cimentación, estructura, que determinarán pues, la naturaleza de la obra y pues la naturaleza de, por ejemplo, qué insumos va a necesitar, entonces va a ser bastante importante. Y también, por ejemplo, acá hay unas estadísticas interesantes de entrega y de paralizado. Entrega parece extraño que lo metamos ahí como de actividad, pero recordemos que buena parte del mercado o las entregas que se hacen son en acabados, y entonces cuando no es un proveedor de insumos, por ejemplo, de retail, o sea, ya vender no en grandes cantidades, suministrar provisión para toda una obra, sino para las personas que recibieron la vivienda y que ahora van a hacer remodelación. Eso es súper común que eso pasa, que se entrega la vivienda, la persona después ya le pone acabados y entonces las estadísticas de entregas de los últimos 12 meses van a ser muy valiosas
para identificar, por ejemplo, esas oportunidades de negocio. Aquí, para modo de ejemplo, lo que voy a hacer es el filtro aquí por construcción, filtro las unidades que están en construcción y puedo ver toda una serie de estadísticas, por ejemplo, en términos de fase. Entonces, acá ahí está cargando, puedo ver eso que está en construcción en todo el país, en distintas métricas, cómo están caracterizadas. Entonces, por ejemplo, acá puedo ver, pues aquí tengo unidades, área y valor, pues por las distintas, por ejemplo, acá no se ve casi unidades por las unidades de media, pero ya lo vamos a ver, ya les voy a mostrar cómo se puede ver. Entonces, por ejemplo, podemos aquí detectar una estadística bien interesante, y es que al corte de mayo, ¿cuántas unidades de vivienda, por ejemplo, están en construcción? Pues 270.000 unidades. Que eso en área, ¿cuánto representa? Representa 2 millones de área y representa 58 billones de inversión. Acá podemos, por ejemplo, ver la barrita de las unidades, simplemente es deshabilitar estas, y acá vemos esas 270.000 unidades que les comentaba. Y acá, pues bueno, esto como gran volumen. Fíjense que aquí, pues lo que estamos es analizando básicamente, o lo que estamos haciendo en este caso, es un análisis de ese gran volumen. Y acá hay una cosa que es muy importante, por ejemplo, para términos prospectivos de eso que está en construcción. Y eso que está en construcción, si yo ya sé que eso está en construcción, yo le podríamos medir cuánto duró desde la preventa hasta el inicio de construcción. Si yo sé en promedio o la distribución de más o menos eso cómo se mueve, de cuánto dura un proyecto desde que inicia se lanza hasta que se construye, yo con los proyectos que hoy, por ejemplo, se estén lanzando, que aquí también los puedo detectar, puedo hacerles una perspectiva de va a iniciar, o un pronóstico de va a iniciar construcción en tantos meses, y con eso llegar óptimamente, por ejemplo, a proveerle insumos. Eso puede ser una utilidad muy práctica de este tablero. Entonces, primera pregunta, ¿cuánto dura más o menos en promedio, o con esos proyectos que están en construcción, si uno les saca el promedio de cuánto les duró la preventa, más o menos cuánto nos da? Entonces, acá podemos verlo, acá hay todavía una serie de estadísticas, pero lo podemos aquí buscar, que es duración promedio del estado anterior. Fíjense que filtramos construcción, su estado anterior es preventa. Y acá nos da 15 meses, unos 15 meses, más o menos un poco más de un año va a durar ese tiempo, y ya con esto puedo hacer una perspectiva. Pero fíjense que la historia es más compleja que eso. Eso pues es un promedio. Y chévere también que la persona tenga una visión más amplia. En todo promedio o en toda variable hay una distribución asociada, y pues también, por lo tanto, también una dispersión de los datos. Entonces puede estar, pues el promedio puede ser 15, pero hay unos que inician al mes 9 y otros, por ejemplo, al mes 18. Esas distribuciones me pueden ayudar a fijar escenarios de pronóstico, por ejemplo, para hacer perspectiva bajo distintos escenarios. Entonces, acá, por ejemplo, puedo hacer la distribución de duración del estado anterior con el actual, que es el estado anterior preventa, con este actual construcción, cuánto duró esa preventa. Y fíjense, acá pueden mover la barrita, y acá está el gráfico de distribución. Entonces, si bien el promedio es 15%, fíjense que buena parte de las unidades sí duraron alrededor de unos, o entre 9, 12, 15 meses, y hay otra parte que acá también, que no es nada especial, que puede durar incluso hasta 24 meses sin iniciar construcción. Y acá, algo que puede ser más improbable, que dure más de 3 años. Fíjense que si uno entiende esto como una distribución de probabilidad, podría uno entenderlo de esa forma. Fíjense que un escenario de más de 36 meses de tiempo en preventa podría considerarse como un escenario improbable. Entonces, eso lo podemos hacer, y podemos calcular esos promedios, por ejemplo, para zonas específicas. Por ejemplo, bueno, muy chévere a nivel nacional, pero es que a mí, mi negocio, qué sé yo, está en Madrid. Entonces, en Madrid, ¿eso cuánto se demora? Aquí podríamos hacer un filtro, aquí podemos hacer un poco más grande, y calcular eso que les contaba, esa duración en Madrid. Entonces aquí fíjense que el filtro pareciera que solamente me dice partes o estados constructivos del proyecto, pero aquí esta barrita es como un filtro personalizado, y aquí podemos hacer un filtro personalizado. Filtramos la capa de datos, que se llama así, mapa 3, y agregamos una expresión. Aquí lo único que tenemos que buscar es, por ejemplo, la variable ciudad.
Acá, igual, cuando ustedes tengan acceso o en el caso que estén interesados en adquirir esta herramienta, esto se hace pues siendo cliente de Coordenada Urbana. Cuando se es cliente y cuando se tiene acceso a estas aplicaciones, bajo las condiciones que nosotros hemos establecido, se les entregan los diccionarios de la base de datos. En estos diccionarios va a ser muy fácil entender. Fíjense que así lo que yo les estoy mostrando, en realidad hay mucha más información y una serie de indicadores calculados que a ustedes les puede ayudar un montón. Entonces, aquí están todas las variables. Después, con mucho gusto, después podemos compartir los diccionarios. Y acá la ciudad. Entonces, aquí podemos hacer el filtro por ejemplo, podemos hacer, no sé, único, para que sea más fácil. Se me despliegue una lista y seleccionar Madrid. Entonces, aquí es relativamente fácil porque no son tantas ciudades. Después pueden buscar, por ejemplo, acá cuando buscan constructoras, que ya son, nosotros en la base del censo tenemos más de 5.000 constructoras en toda nuestra historia hemos registrado, entonces ahí sí va a ser mucho más difícil. Acá sí sería interesante que se apoyaran en la barra de buscar, pero acá pues me voy a apoyar simplemente aquí en Madrid. Y ahí estoy filtrando. Y esos proyectos que están ahí en Madrid, ¿cuánto les duró? ¿Cuánto les duró la construcción, el tiempo de preventa? Y ahí fue un poco más corto al nivel nacional que encontramos. Fíjense en que ahí en esos proyectos tuvieron una duración más corta de los proyectos que hoy están en una actividad constructiva acá, y ya los podemos identificar. Estos proyectos, estos puntos negros, hoy en día o al corte de mayo estaban en construcción y son algo así como unas, ¿cuántas unidades están construyendo ahí? Algo así como unas 6.000 unidades se están construyendo en esa zona, y acá uno podría, por ejemplo, sacar unas estadísticas a nivel de constructora, cuáles son las constructoras que están construyendo ahí y qué proyectos son los que se están construyendo y cuántas unidades, y esos proyectos cuánto es su lectura en unidades y en valor y en área. Bueno, yo tengo pocos minutos, según el cronograma hay unos pocos minutos, creo que aquí me voy a tomar 2, 3 minuticos, 4 quizás, acá para riesgos y oportunidades de negocio. Y lo que les mostraba, a lo que les comentaba anteriormente, aquí hace un filtro que debe ser obligatorio, sería filtrar esta información de interés que está en el mercado. ¿Qué quiere decir que está en el mercado? Que tenga oferta o que haya vendido en los últimos 12 meses, se considera que está en el mercado. Y acá podemos, por ejemplo, filtrar por proyectos que estén más de 12 meses en el mercado, mejor etapas que estén más de 12 meses en el mercado, es decir, que hayan lanzado con un plazo mayor a los 12 meses. Esto es importante porque cuando se mide, por ejemplo, la velocidad de comercialización, es un poco difícil porque la velocidad de comercialización de un proyecto varía a través de su vida. Es decir, los primeros meses es muy dinámico vendiendo y los últimos meses no es tan dinámico. Es como si fuera una curva, no sé, un logaritmo, una función logaritmo, donde crece rápido y después ya no crece tan rápido. Así se comporta, por ejemplo, el porcentaje vendido de los proyectos. Entonces, ahí para uno medir la velocidad de comercialización de los proyectos, antes tendría que preguntarse en qué punto estamos preguntando. A los 3 meses, a los 12 meses, a los 24 meses, porque esa velocidad varía a medida que pasa el tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver cómo con esos proyectos, cuánto se comercializa, por ejemplo, los 3 meses de esos proyectos que filtramos, que llevan más de 12 meses en el mercado. ¿Cuánto se vende más o menos al tercer mes? Más o menos se vende el 37%, lo que les decía, pero también después cuánto se vende al mes 12 y ya se tiene vendido al año más o menos como 2/3 partes del proyecto, y al mes 24 algo así como el 75% del proyecto. Fíjense que la velocidad fue cambiando y aquí lo pudimos notar fácilmente. Pero más allá del indicador promedio, que nosotros cuando estábamos diseñando esto es darle al usuario no solamente como cuál es el promedio, sino cómo eso se puede distribuir. Entonces, fíjense que así como el promedio, por ejemplo, de vender al mes 3 es 37%, también hay unos proyectos que les puede ir muy bien. Fíjense que hay unos proyectos que en solo 3 meses pueden vender el 90% del proyecto. Algo interesante, y que esto nos lo permite saber, es interesante filtrar por una zona e identificar qué proyectos al mes 3 vendieron más del 90%. Quizás tengan unas características que me ayuden a direccionar las propiedades o las características de mi producto inmobiliario.
También aquí podemos ver otros indicadores de riesgo, por ejemplo, como las unidades terminadas por vender, como proporciona el total de unidades de las etapas que están en ese estado. El punto de equilibrio, también lo podemos ver acá como el punto de equilibrio que tuvieron esos proyectos que estamos filtrando. Y también unas distribuciones de eso, lo que les decía, no solamente tener los promedios, sino también tener una noción de cómo se distribuye esa variable. También podemos tener indicadores acá de valorización. Esto es muy importante para un agente inmobiliario que quiera invertir, saber, por ejemplo, en dónde se valoriza más. Y esta valorización es bien interesante porque como el producto inmobiliario que le hacemos seguimiento es el mismo, de verdad podemos entre comillas, calcular una valorización pura, es decir, sin apoyo en un indicador agregado, sino al interior de los inmuebles, desde el lanzamiento hasta su entrega, por ejemplo, cómo se han valorizado, o al mes 12 de, por ejemplo, haberse lanzado ese proyecto, cuál es su valorización promedio. Entonces aquí podemos ver algunas valorizaciones promedio calculadas y cómo sería también esa distribución. Fíjense que también hay unos proyectos que se han valorizado incluso al año más del 10%. Interesante identificar quiénes son para ver qué herramientas nos pueden dar. Acá todos estos indicadores también los podemos ver a nivel de distintos agentes de mercado. Por ejemplo, nosotros podemos detectar qué bancos financian determinado proyecto. Entonces, saber, por ejemplo, qué bancos pueden estar más expuestos o menos expuestos al riesgo, las fiducias, también la participación de mercado que uno podría intentar estimar con las cifras de coordenada, que es, por ejemplo, cuántas unidades de vivienda son financiadas por determinado banco o por determinada fiduciaria. Entonces, fíjense que lo puede ver desde un banco hasta un constructor que quiere diseñar un producto inmobiliario. Y esta parte es la que le ayuda, por ejemplo, a diseñar el producto inmobiliario. Acá se van a detectar, por ejemplo, unas velocidades de comercialización, como si uno cruza una velocidad de comercialización con las características de la vivienda, cómo se comporta. Entonces, a ver, por ejemplo, aquí pues se va a ver algo obvio y es que los precios, los menores precios están relacionados con mayores velocidades de comercialización. Ay, ¿me salí? No, acá estoy. Las menores precios se asocian con mayores velocidades de comercialización, pero si uno hace filtros por zona y hace filtros por ciertos mercados que uno necesita, ahí puede sacar conclusiones mucho más interesantes. Entonces yo creo que ya pues me pasé un poquito del tiempo. Respetando el tiempo, pues yo creo cierro hasta acá y pues bueno, ya saben los contactos del equipo y pues de la jefatura para que puedan contactarse con nosotros y si están interesados en esto, pues ver cómo pueden acceder a esta información. Listo, muchas gracias y pues bueno, ya la palabra es de ustedes. Gracias, Nicolás. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Esperamos invitarlos próximamente a otra sesión de este tipo que desarrollaremos, tal vez pasando el mes de agosto o sobre el mes de septiembre para continuar en esta tarea de analizar el sector y profundizar en indicadores de interés. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde.